Bueno, ¿seguimos? Sí, profe, cuando quiera. Bueno, entonces, habíamos quedado en lo que era la acidez y la alcalinidad. Yo les estaba contando el caso de que venían estos atmosféricos con químicos que son unos desgraciados, porque estos le cobran a las empresas, porque se suponen que ellos hacen la disposición final en un lugar donde hay una planta de tratamiento y efectivamente a ellos le deben cobrar para hacer el tratamiento de los residuos que retiran de una industria. ¿Y qué hacen? En vez de ir y llevarlos a donde los tienen que llevar, los van a... los vienen y los tiran acá en el arroyo. Imagínense, habían bebés viviendo cerca del arroyo, todos con problemas respiratorios terribles, porque esta gente, claro, no... Le voy a mandar un par de fotos que ahora las vamos a charlar sobre estas fotos. Que esta gente no podía respirar porque el lugar era irrespirable. Y aparte yo me fui ahí a las 12 de la noche porque como saben que andamos de día, lo hacen a la noche. Profe, ¿cualquiera puede poner un caño en el arroyo y tirar lo que se le canta? No, obviamente está recontra prohibido eso. Pero luego está hace añares y añares y añares. Miren la foto, por favor, que les quiero mostrar algo. ¿Vieron cómo la chica, están viendo todas las fotos? Sí, sí. ¿Vieron cómo están con un balde? Bueno, de esa forma tiramos un balde, ¿sí? Y con ese balde se lo lleva a una profundidad, o sea, que tiene que estar todo cubierto el balde, y después se levanta, y con eso se hace una toma de muestra del arroyo. Y después esa muestra es la que se analiza en el laboratorio, y lo que se le va a medir son estos parámetros. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, esperen que quiero encontrar la foto si tengo del, bueno, del lugar clandestino. Profe, me parece que está Marcos intentando entrar. Ay, gracias por avisar. Hola, Marcos. Bueno, listo. Entonces, ahí vimos lo que es alcalinidad. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? No, profe, a mí se me acabó, tenía el micrófono activado, perdón. Muy bien. Bueno, no hay problema. Chicos, entonces, lo que yo les explicaba es que esta gente venía volcada y lo que cambiaba mucho era la alcalinidad o la acidez del lugar, y realmente hacían desastres ambientales terribles. Habiendo dicho esto, ahora vamos a ver el parámetro oxígeno disuelto. Es bastante sencillo, oxígeno disuelto. ¿Qué se imaginan que es el oxígeno disuelto? Oxígeno disponible. ¿Cómo? El oxígeno disponible en un cuerpo de agua. Claro, es simplemente medir la cantidad de oxígeno que tiene ese agua. ¿Se mide en qué? En gramos por litros, por ejemplo, de oxígeno, ¿sí? Yo ahí mido la cantidad de oxígeno disuelto, es bastante sencillo. Por ejemplo, en un lugar donde yo ya sé que no hay peces, probablemente que no tenga. Oxígeno. No tenga oxígeno disuelto, por eso no pueden vivir, ¿sí? Después, otro parámetro que me parece que como el oxígeno disuelto es bastante obvio, ¿no? Para que se desarrolle la vida, yo necesito tener oxígeno, se mide en gramos por litro, no tengo oxígeno, no va a haber vida. Ahora. Eso tiene, disculpe.
Sí. un aparato para medir, ¿no? El oxímetro. El oxímetro se puede medir en un aparato, se puede medir como por algún tipo de reacción química con una bureta. Lo que generalmente se usa es el aparatito del oxímetro hoy en día, porque todo más rápido, ¿sí? Pero yo determino la cantidad de oxígeno disuelta en esa muestra de agua que saqué con el balde y estoy analizando. ¿Se entiende? En el laboratorio. No sé si alguno un día quiere, vamos a hacer una excursión al laboratorio que tengo acá en bromatología y ahí se los voy a mostrar algún tipo de análisis. Lo que pasa es que ustedes, muchos son de Capital, ¿no? Sí, yo sí. Sí, yo también. Pues, ¿Dónde queda el laboratorio, por favor? en Quilmes. Y bueno, vamos hasta allá. Bueno, total, ahora ya nos podemos mover. Escúchame, ¿ven ahí lo que les mandé ahora? ¿Lo están viendo o no? Sí. Bueno, acá es que nosotros le sellamos con material, donde ustedes ven material y que ven un caño, ahí había agujeros que ellos decían que eran pluviales y esos tenían caños conectados para tirar al arroyo, ¿sí? O sea, totalmente camuflado, muy difícil de ubicarlos, ¿sí? Bueno, terminamos entonces con oxígeno disuelto. Ahora vamos a ir a materia orgánica. ¿Qué se imaginan que es la materia orgánica? El carbono, el nitrógeno. Bueno, la materia orgánica, les voy a leer la definición. Son las sustancias orgánicas que representan una fuente de alimentación para los organismos autrófagos y heterotrófagos presentes en el agua. Tiende a desaparecer progresivamente por oxidación y pasará dióxido de carbono, amoníaco, nitritos, nitratos, entre otros. Por ejemplo, si yo tengo una industria como puede ser un frigorífico, seguramente en sus efluentes va a tener mucha materia orgánica, porque la materia orgánica que tiene mucho carbono, ¿sí? Que va a tener algo de nitritos, y esa materia orgánica, ¿qué le va a pasar? Por ejemplo, las grasas, por oxidación van a reaccionar, van a dar dióxido de carbono, pero esa ecuación, esa reacción química, ¿qué es? Es la biodegradación. O sea, la materia orgánica es mala, sí es mala. ¿Por qué? Porque me va a consumir todo el oxígeno que tenga ese cuerpo de agua. Es un contaminante, pero no es tan terrible como un ácido o un álcalis porque es biodegradable. Lo que pasa es que si yo tiro exceso de materia orgánica, me termina pasando lo que, como yo tengo el arroyo o como yo tenía el riachuelo. ¿Por qué? Porque también carga orgánica, que es toda el vuelco difuso producto de las heces de los seres humanos que no tienen cloacas y la tiran directamente al riachuelo en forma ilegal. ¿Se entiende? Por ejemplo, todo bordeando, si yo navegaría, imagínense, el riachuelo y miro para el lado de Cava, está llena de, digamos, sectores de viviendas muy carenciadas, las cuales no tienen cloacas y vuelcan directamente al riachuelo. ¿Alguno lo vio alguna vez eso? Caminando por el camino de Sirga, por Avellaneda, frente a lo que iba a ser la sede de ambientales, se ve. Sí, se ve toda esa parte que serían Barracas, Pompeya. Sí. Bueno, todas esas casitas, si ustedes observan, todos sus caños dan al río. Y eso es contaminación que se llama difusa, porque no es puntual como que de una empresa, digamos, que tiene el vuelco, sino por eso se le llama difusa. Bueno, seguimos con materia orgánica. ¿Les quedó claro lo de materia orgánica?
Sí, profe. Esto está en la página 139, ¿sí? De acá. Miren, chicos, que una pregunta de parcial puede ser defina materia orgánica, ¿sí? O defina DBO, o defina qué es la alcalinidad, o qué es el pH o la acidez. O sea, puede ser una pregunta que ustedes expliquen alguno de estos parámetros. ¿Queda claro? Sí, sí. Sí. Bueno, Sí. ahora vamos a ver algo que es más específico de la materia nuestra, o sea, es un parámetro que se usa en química de la contaminación, que es el DBO. Vamos a leerlo y después lo vamos a charlar, contarles un poquito la historia del DBO sub 5. Demanda bioquímica de oxígeno. Corresponde a la cantidad de oxígeno necesaria para descomponer la materia orgánica por acción bioquímica aeróbica. Descomposición, acción bioquímica aeróbica. Bioquímica. Es la cantidad de oxígeno expresada en miligramos por litro y consumida en condiciones de ensayo. 20 grados centígrados, presión y temperatura y a oscuridad. En un tiempo dado, como consecuencia de la oxidación por vías biológicas de la materia biodegradable presentes en el agua residual. El cálculo se efectúa mediante la determinación del contenido inicial de oxígeno de la muestra dada y lo que queda después de 5 días, conservada en un frasco cerrado a 20 grados centígrados. La diferencia entre los dos contenidos corresponde a la DBO sub 5. Refleja la materia orgánica que existe en el agua, indicando el oxígeno necesario para alimentar a los microorganismos y a las reacciones químicas. Acá, en esta definición, hay cosas que es importante. Yo ahora se los voy a explicar sin leerlo, a ver si se entiende más fácil. Yo tengo un frasquito de esa muestra que sacó la inspectora, como yo les mostré. Bueno, lo saqué, lo puse en un frasquito en condiciones, color caramelo. Lo tengo a 20 grados, ¿sí? Bueno, ¿qué hago? Empieza el análisis, mido el oxígeno que tiene esa muestra. Al cabo de 5 días, mido de vuelta el oxígeno que tiene esa muestra. La diferencia me va a dar a mí el DBO. Por eso no tiene unidad el DBO. No es miligramos por litro ni nada. Es un número específico que me va a medir indirectamente la cantidad de materia orgánica. ¿Por qué? Porque los microorganismos se consumieron esa materia orgánica y por ende consumieron también oxígeno. Entonces la diferencia me va a dar a mí una idea de la cantidad de materia orgánica que yo tengo ahí. Pero ¿qué materia orgánica me mide el DBO? Biodegradable. No me mide materia orgánica no biodegradable. Me mide materia orgánica biodegradable. Ahora, usted va a decir, ¿y de dónde salió esta idea? ¿Por qué a los 5 días? Bueno, porque digamos, a principios de las ciencias ambientales, uno de los primeros ríos que se saneó fue el río Támesis de Inglaterra. Entonces, ¿qué pasaba? El río Támesis de Inglaterra, todo su lecho, todo su recorrido, lo hacía en 5 días. Por eso se definió el DBO de hacerlo en 5 días. O sea, tengo la muestra, le mido el oxígeno, lo dejo a 20 grados, voy a los 5 días y lo vuelvo a medir, mido la cantidad de oxígeno. La diferencia me va a dar el DBO sub 5. Se eligieron 5 días por eso. Yo he tenido discusiones con colegas así medio para pelearnos entre nosotros, que bueno, ¿por qué uso 5 días y demás? Una forma de medir tenemos que tener, porque si yo hablo de 5 días, el español habla de 7 y vamos a suponer el argentino habla de 2 días, nunca van a ser comparables las medidas. Entonces, bueno, se toma DBO sub 5 como para que todos hablemos de medidas comparables. ¿Se entiende? Pero son definiciones. Podría haber sido otros días, pero se tomó 5 días para poder hablar todos con valores que sean comparables porque se hicieron bajo las mismas condiciones.
¿Se entiende lo que es el DBO? Sí, se entiende. Sí, profe. Cualquier cosa, la definición está acá, en la 139, y también lo tienen en el libro, y también lo tienen en un Power que le pusimos, que está también en el campus. También acá está todo, ¿sí? Bueno, vamos a seguir ahora con otra definición, que es como la avanzada del DBO, que es el DQO. Y con esto nos faltarían dos más y lo vamos a dejar en parámetros biológicos. Vamos a ver ahora lo que es el DQO, que es la demanda química de oxígeno. Demanda química de oxígeno. Se la voy a explicar primero. La demanda química de oxígeno, a diferencia de la otra que hay que esperar 5 días, es mucho más rápido, tardará media hora. Es una reacción química a través de la cual yo voy a medir por una reacción de oxidación cuánto oxígeno tengo, pero acá la gran diferencia que yo no solo voy a medir materia orgánica biodegradable, sino como es a través de una reacción química de oxidación, voy a medir materia orgánica biodegradable y no biodegradable. Por eso el DQO siempre, si estoy hablando de la misma muestra, es mayor el número que el DBO, porque ahí acá estoy midiendo biodegradable y no biodegradable. Y en el DBO estoy midiendo solamente biodegradable. Se las voy a leer para que les quede bien clarita lo que es el DQO. Equivale a la cantidad de oxígeno consumido por los cuerpos reductores presentes en un agua sin la intervención de los organismos vivos. ¿Se acuerdan que en el DBO en realidad es por los microorganismos que tiene esa muestra? En el DQO no, es una reacción química. Su determinación es más rápida que la correspondiente al DBO, precisando entre 20 a 30 minutos para la oxidación con dicromato en caliente. La oxidación es activa sobre sales minerales oxidables, así como sobre materia orgánica biodegradable que existe en el agua analizada. El agua con las sustancias oxidantes, como puede ser el dicromato potásico y a un pH determinado, se calienta para facilitar la oxidación y luego se determina la cantidad de oxígeno desaparecido. Esta determinación depende del reactivo oxidante y por supuesto de la materia que puede oxidar, tanto orgánica e inorgánica que existe en el agua. Bueno, a ver, para sintetizarlo esto para que les quede más fácil, es una reacción química, yo tengo la muestra, le agrego dicromato de potasio, lo caliento para que sea un catalizador, en este caso el calor, o sea, para que acelere las reacciones. Esa reacción va a ser una reacción de oxidación y lo que me va a medir es materia orgánica biodegradable y no biodegradable. Bueno, ¿les quedó claro eso, chicos? Una linda pregunta de parte de referido al... ¿Cómo? ¿Perdón? No se escuchó nada de lo que dijo, profe. A ver, no quiero... ¿Alguien dijo algo? No, se le cortó a usted, profe, lo último que dijo. Bueno, por lo menos a mí, no sé si es mi red. ¿Se entendió DBO y DQO? Sí, se entendió. Sí, profe. Es muy tomable esto y muy usable, porque es muy específico de las ciencias ambientales este parámetro, ¿sí? Yo les haría 2 puntitos que esto se lo aprendan bien. Y después, el otro parámetro que tenemos son el carbono orgánico total. Yo agarro, tengo una muestra y le determino carbono. ¿Qué contenido de carbono tiene? Va a estar relacionado también con esto sí es miligramos por litro, y va a estar relacionado con la cantidad de materia orgánica que tenga, porque la materia orgánica básicamente tiene carbono. Entonces, carbono orgánico total es una medición, una reacción química que yo hago para determinar
presencia de carbono, que es un indicador de materia orgánica. Después lo que yo tengo son los bionutrientes. Esta es bastante importante también, que son el nitrógeno y el fósforo. O sea, presencia, se mide en miligramos por litros, de nitrógeno y fósforo, que son bionutrientes. El problema cuando hay presencia alta de nitrógeno y de fósforo es que produce el crecimiento de algas no deseadas. Esas algas no deseadas me van a producir los efectos, como creo que yo le comenté, que pasaba en el lago Sarroque en Córdoba, que hay un exceso de crecimiento de alga por presencia de bionutrientes y hace que el cuerpo de agua no penetre el sol, no haya las reacciones que tenga que haber, y empieza todo un proceso de eutrofización por presencia de algas. ¿Alguno vio eutrofizaciones? ¿Fotos o en la realidad haberlo visto? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, con eso tenemos lo que son los bionutrientes, que ya le digo, es se mide en miligramos por litro. Profe, disculpe. Sí. De estos parámetros yo quiero saber cuáles se toman in situ y cuáles se miden en el laboratorio. Todos se pueden medir en el laboratorio y depende del equipamiento que vos tengas, podés tomarlo o no in situ. O sea, me parece que va a empezar el partido. Lo importante de acá que nos quede claro qué son los parámetros, ¿sí? Es una forma de medir, es como decir el metro. Son la forma de medir. Después, ¿con qué vos lo mides el instrumento? Entonces, por ejemplo, si vos tenés instrumento para medir conductividad, por ejemplo, en Acumar nosotros teníamos el instrumento, lo medís en el lugar, generalmente medís caudal, que no es un parámetro, ojo, no nos confundamos. Pero medís caudal, medís conductividad, medís temperatura porque tenés un termómetro a mano, medís pH porque tenés un pHímetro o una cinta de pH. Nunca vas a hacer ni DBO ni DQO, ¿sí? Porque ya hay una reacción química. Pero que sea o no in situ, depende del equipamiento que vos dispongas al momento de hacer la toma de muestra. Sí, Marcos, ¿querías decir algo? No, profe, levanté el brazo, ¿no? Estaba escuchando. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Con respecto, profe, cuando habló de conductividad y salinidad, y otro parámetro químico que era la salinidad, están relacionados, ¿no? O sea, si yo mido salinidad, puedo suponer que tiene mucha conductividad o viceversa. Sí, absolutamente. Si vos tenés una alta conductividad, quiere decir que vas a tener una alta salinidad. Son dos formas de medir, por eso lo importante es entender el concepto de los parámetros, son dos formas de medir la presencia de iones, ¿sí? Que me lo dan las sales. ¿Alguna otra preguntita? No, por ahora no. Bueno, No. otros parámetros químicos importantes son medir metales pesados, o sea, mido presencia de metales, siempre a través de reacciones químicas, o sea, acuérdense, tomo la muestra con el baldecito, la saco, la pongo en el tubito que la tengo que poner, la guardo en condiciones, siempre las tomas de muestras se tienen que hacer manteniendo las condiciones de presión y temperaturas adecuadas, o sea, generalmente si es un refrigerador y demás. Después mido en laboratorio metales pesados, la unidad va a ser miligramos por litro, aniones y cationes, es una forma también de medir sales. También voy a medir sustancias tóxicas en general, y las sustancias tóxicas son las que hablamos ya alguna vez, por ejemplo, no sé, tolueno, benceno, ¿sí? Son todas sustancias que yo decido medir para ver
si hay o no presencia de estas sustancias tóxicas. Se miden todo por reacción química, miligramos por litro. Y por último, dentro de los parámetros, de los 4 parámetros que habíamos hablado, tenemos los parámetros microbiológicos. Dentro de los parámetros microbiológicos, lo que se usa siempre medir son estos indicadores que son coliformes totales y fecales, estreptococos fecales, enterococos fecales, y depende del caso, yo puedo hacer ensayos específicos, como por ejemplo de salmonela o legionela, ¿sí? A ver, por ejemplo, chicos, con el COVID, lo que se medía, por ejemplo, en las aguas cloacales, era presencia de COVID, del virus COVID. Y se veían curvas, o sea, las curvas de cantidad de muertos, lamentablemente, y cantidad de enfermos y de muertos, eran así, no sé si se llega a ver, pero era así. Yo medí acá la primer curva, eran olas donde yo medía la concentración de virus COVID en el efluente cloacal, y la de abajo era la curva de muertos, por ejemplo, por COVID en esa región, en ese momento, en ese tiempo. Entonces, permitía adelantarse unos 15 días a la espera de cantidad de gente hospitalizada y o fallecida, ¿sí? Porque, digamos, en Argentina, gracias a Dios, no lo vimos, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, los muertos, al principio de toda esta cuestión, cuando todavía no estaban las cosas un poco organizadas, se los juntaba directamente en camiones frigoríficos, ¿sí? Bueno, también pasó en Brasil, un lugar un poco más cercano. ¿Alguna pregunta? No, profe, por ahora. Perfecto. Bueno, entonces estaríamos terminando, chicos, y lo que vimos hoy son todos los parámetros, y bueno, la clase que viene seguimos hablando también de contaminación de agua, y vamos a tratar de hacer el ejercicio que yo les dejé, que les pedí que hoy tuvieran impreso. ¿Sí? El TP de agua. El TP de agua, sí. Una cosita sola que les quiero decir es que existen hay una polinómica, o sea, una ecuación que me va a tener en cuenta todos estos parámetros, y esa ecuación polinómica me va a dar a mí un índice general de calidad de agua. Y depende de cómo sea el valor del índice de calidad de agua, me va a dar a mí si el agua es excelente, muy buena, utilizable, mala. En mala es limitada en su uso, pésima, que no se puede utilizar, ¿sí? Es una tabla que tenemos acá, ¿sí? Que nos va a dar a nosotros cómo es el índice de la calidad de agua. El concepto que a mí me interesa que a ustedes les quede claro es que existe una polinómica a través de la cual, depende cómo me dé ese número, ese índice, yo voy a determinar la calidad del agua, y en función de la calidad de agua va a ser el uso que yo le pueda dar. ¿Sí? Bueno, si no hay ninguna duda, los libero, chicos. Ok, profe. Bueno. Profe, yo quería preguntar sobre la exposición de la semana que viene. ¿Cómo? La exposición de la semana que viene. Sí, si estás en condiciones de darla, la damos la semana que viene, porque lo que me parece que yo voy a necesitar para aguas, en vez de 2 clases, o sea, a mí me tocaría una clase más. Si no termino la clase que viene, le voy a pedir a Nati que me dé una más, porque todavía nos falta bastante. Si están en condiciones de darla la clase que viene, la damos, porque yo quiero tener más acumulación de
de notas. Dale, no hay ningún problema. La darían entonces la otra que tengan conmigo, o sea, no la que viene, sino la otra. Claro, sí, porque como cada 2 clases damos donos, sí, la próxima clase no sería la que viene, sería la otra. La que viene, ¿qué día es? ¿Hoy qué día es? Empezamos por ahí, ¿no? Hoy es jueves. Hoy es 14. La clase que viene sería el 28. ¿Sí? El 28. Ah, perdón, el 21. Listo. El 21 no estarían ustedes dando. Van a dar en la próxima que tengan conmigo. Más o menos. Sí, más o menos. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Sí, nosotros que tenemos suelos, ¿daríamos ese día también o la otra? No. Suelo, mira, está casi cuando está terminando la cursada. Oh, bueno. Porque la mano viene así, No, primero yo primero. doy el teórico y después ustedes dan el práctico. Claro, listo. Sí. ¿Eh? Ok, profe. Listo. ¿Algo más? Por ahora no, profe. No, por ahora no, profe. Estamos bien. Listo, nos vemos la próxima, chicos. No, profe, gracias. Bueno. Chau, hasta luego. Chau. Buen fin de... Gracias, buen fin de para ustedes.